Vamos a empezar con el primer panel, que no es un panel únicamente de alojamiento, porque va a estar representado también Tour España. Podéis ir subiendo si queréis los participantes. José Luque es el presidente de AECOS y director general y consejero de Fuerte Group, a quien no hace falta presentar aquí donde estamos hoy. Pedro Saura, presidente de Paradores, y Miguel Sanz, director general de Tour España. Perfecto. Libre asiento. Teníamos algunas cuestiones previstas para esta charla, pero creo que sobre todo con la presentación de Concha, pues habréis sacado algunas conclusiones. Yo voy a improvisar y os voy a preguntar algo que no habíamos comentado, pero creo que es muy interesante porque os voy a escuchar con mucha atención y tengo que preguntaros, cuando escuchabais a Concha y todo lo que estaba diciendo desde la perspectiva de alojamiento, desde la perspectiva de destino, de país destino, ¿cuál es vuestra conclusión? Y luego ya sí pasamos a las preguntas. ¿O cuáles son vuestros pensamientos, ¿no?, cuando alguien con esa capacidad de análisis hace esa fotografía? Si queréis por este orden, pues Pedro, empiezas. Bueno, oye, en primer lugar, quiero daros la enhorabuena, ¿no?, por esta segunda edición del Ágora de la sostenibilidad, porque yo creo que estáis haciendo un trabajo muy importante desde el punto de vista no solo divulgativo y pedagógico, sino también desde el punto de vista de la transformación del sector, ¿no? Entonces, enhorabuena, yo creo que es una conferencia, un ágora muy interesante, ¿no?, y muy necesario, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues podemos estar muy de acuerdo en todo. Cuando estaba escuchando, digamos, todo lo que se decía, en fin, insisto, totalmente de acuerdo, y es Woody Allen. Le leía el otro día una entrevista a Woody Allen y decía, le preguntaba a un periodista qué pensaba de la muerte, ¿no? Y él decía, estoy totalmente en contra, ¿no? No, lo digo por lo de la sostenibilidad. Todos estamos de acuerdo, ¿no?, a favor, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es inteligente, se ha dicho anteriormente, es inteligente desde el punto de vista de la rentabilidad privada, o sea, porque de entrada lo que tenemos es un ahorro de costes, tanto en materiales como energía como en agua, se ha comentado anteriormente. También supone la amortización del activo que compras como consecuencia del desarrollo tecnológico y la madurez de la inversión, del desarrollo tecnológico, quiero decir, pues amortizas antes. Y luego, desde el punto de vista de la demanda, pues cada vez la demanda es más exigente, incluso pensando en los propios trabajadores de la compañía, si se sienten implicados en un propósito, en un proyecto de transformación, digamos, sostenible, pues yo creo que también es un buen incentivo. Por tanto, es inteligente desde el punto de vista financiero, pero también es necesario un compromiso por parte del turismo, porque yo creo que también hay muchos estudios que empiezan a señalar que con el cambio climático el sector turístico será uno de los más afectados desde el punto de vista del coste, ¿no? Porque estamos trabajando con los mares, con los lagos, con el aire y por consiguiente yo creo que es también un compromiso con el planeta y con las comunidades locales, ¿no? Entonces, a mí siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de rentabilidad cómo definir, y termino ya con esto y paso, es cómo definir el concepto de rentabilidad. Claro, porque el concepto de rentabilidad debemos incluir las externalidades negativas que generamos y que por tanto se tienen que contabilizar para hablar de una rentabilidad en sentido adecuado, ¿no? En ese sentido, Paradores lo que hace como empresa pública pues es ser faro de la transformación del sector. Esa es la siguiente pregunta. No me la pinches. Muy bien. José. Sí, bueno, en primer lugar... ¿Alguna reflexión en torno a lo que habías escuchado sí, antes? Luego vale. vamos a... Buenas tardes, gracias a Hosteltour y a los patrocinadores por el evento. Pues mira, a mí una reflexión escuchando a Concha es esto de
de que hay que sacrificar 800.000 puestos de trabajo para crear 8 millones. Y claro, yo eso lo paso al turismo y a la normativa europea, ¿no? A mí me preocupa, como empresario, pues que se pongan restricciones o una imposición a los vuelos aéreos que salgan de Europa, pero no a los que vienen fuera de Europa, ¿no? O a nuestros competidores, ¿no? ¿Esto cómo se va a articular? Nosotros somos una empresa familiar, venimos del campo y yo en la agricultura ya estoy viendo las consecuencias, ¿no? Estoy viendo cómo se pueden perder puestos de trabajo cuando en Marruecos pues no tienen esas restricciones y vienen los productos, ¿no? Me parece bien el concepto, me parece bien que Europa apueste en esa dirección y, de hecho, aquí puede estar la tecnología del mundo para eso. Pero el camino es donde los europeos tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Porque ciertamente me parecen pocos los millones esos que se han hablado antes para abordar este reto, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que hago de lo que he escuchado de Concha, que la conocía, ¿no? Pero que me preocupa y nos debe ocupar, ¿no? Y nos debe ocupar a los que estamos en el turismo. A mí, gente que está en el Parlamento Europeo dice, oye, vosotros, ¿por qué no asomáis la cabeza por allí, que están diciendo barbaridades, que van a quitar los aviones, que está no sé qué, que solamente el tren, esto, lo otro? Y pues, no sé, espero que nuestros gobernantes tengan asomen la cabeza para, siendo el turismo, esos 80 millones que llegan aquí. ¿Cómo sonríe Javier Gándara? Porque la estás poniendo votando para ¿Ah, sí? la intervención del panel de movilidad. Bueno, pues nada, pues eso me preocupa, ¿no? Porque es que el aeropuerto de Málaga son 28 millones ya lo que vienen por aquí, el 80% creo que de la gente que viene a través del aeropuerto. Y a ver cómo, que si somos los europeos lo suficientemente inteligentes para que no seamos aquí los primeros que nos sacrificamos, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy hablando de un empresario que cree en la cultura de la sostenibilidad desde que nació, ¿no? Pero que tenemos que... Eso es lo que cuando Concha lo ha dicho me he puesto a pensar. Miguel, tú además, ojo, que nos hablas como país. Exacto. Tú hablas como España destino. O sea, cuidado. Yo lo que Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a Green and Human por organizar estas jornadas porque yo creo que nosotros somos un poco y ejercemos en nuestros distintos ámbitos la misma función de facilitadores de ese tránsito a una economía más verde y más sostenible. Facilitadores, ¿por qué? Porque desde Tour España pues, tenemos todo un departamento de conocimiento e inteligencia turística y hemos empezado... Y a mí me fastidia, lo sabe Pedro, me fastidia cada vez que leemos otra vez en los grandes titulares de cómo ha ido la temporada de verano, han venido 83 millones de visitantes. Es un error que le demos importancia a ese dato, porque la evolución del turismo en España no depende, al menos no solo, de ese indicador. Depende de cosas que son lo normales en otros sectores económicos, como cuántas habitaciones hemos vendido, a qué precio, cuántos ingresos hemos tenido, cuántos... como hace ahora la Diputación de Málaga, qué CO2 se ha generado para que se produzca esa actividad turística, con lo cual el mundo es mucho más complejo de en los años 60, cuando celebrábamos el turista 1 millón, porque esta industria lo que necesitaba en ese momento era un indicador de crecimiento en volumen. Pero esto es hace 60 años, no en el año 2023, donde los indicadores de la transformación para que la industria, como ha dicho Concha, se mantenga competitiva, están en otros sitios. Nosotros desde el Departamento de Inteligencia Turística de Tour España hemos creado recientemente, el año pasado, una encuesta de satisfacción del visitante. ¿Qué empresa no tiene una encuesta de satisfacción de su propio cliente que no existía en España como destino turístico para saber qué opinan nuestros clientes de nosotros? Pero es que además hemos incluido, y esto no se hacía antes, hemos incluido preguntas relacionadas con la experiencia turística, con la experiencia o con la percepción, mejor dicho, en sostenibilidad turística de su experiencia en España. Es decir, ¿usted se ha sentido satisfecho, muy satisfecho o poco satisfecho de, por ejemplo, el uso de plásticos de un solo uso, los plásticos de un solo uso en el destino en el que ha estado, en el hotel en el que ha estado, en la playa en la que ha estado? ¿Usted ha estado satisfecho con el uso de la energía o la eficiencia energética de donde ha estado? Y lo que hemos visto, y esto estoy adelantando, es que del año pasado a este año va a haber cambios significativos en la percepción de los turistas y en la importancia y relevancia que le dan los turistas a esto. Y una pregunta, Miguel, porque cuando hablamos de inteligencia del dato, ¿no? Hablamos de cómo aplicar luego esos resultados. Y ocurre muchas veces, y lo hemos visto en compañías hoteleras, que recoge los datos, tienes miles de datos, pero luego no eres capaz de aplicarlos. O sea, efectivamente. Esos datos acaban en Claro, en nuestra los labor, hoteles, en los destinos, diciendo, oye, tenéis este problema,
¿tenéis que trabajar en esa solución o no llega? Me alegra que me hagas esta pregunta y me alegra que me la hagas tú, director y editor de Hosteltour, porque nuestro gran empeño ha sido, primero, crear esas nuevas herramientas y como esa estamos creando otras que son indicadores que demuestran realmente cuál es la salud y la evolución del sector turístico español, pero ahora mi gran empeño y mi gran empeño en el corto y medio plazo es mejorar la difusión, la comunicación y la implantación de esas nuevas herramientas tanto en el sector público como en el sector privado. Quiero decir que al final yo hago esta encuesta y la cuento y puede ser anecdótica. Oye, pues los ciudadanos británicos que vienen están menos satisfechos que los ciudadanos portugueses que vienen sobre las infraestructuras. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues cada destino tendrá que aplicárselo a su propia realidad y cada destino se lo tendrá que aplicar y cada empresa en ese destino se lo tendrá que aplicar a su realidad. Porque de tener en cuenta estos datos va a depender también la cuenta de resultados de esas empresas. Con lo cual, al final, la charla de Concha a mí lo que me ha suscitado es alegría de ser también un facilitador, igual que lo es una consultora del prestigio de Deloitte o una organización sin ánimo de lucro como Green & Human, contribuir a que sigamos siendo la economía más competitiva del mundo en materia turística, que es lo que yo creo que debe ser Tour España. No sé si José querías decir algo o lanzo la pregunta. Te veo como con... No. ¿No? Vale. Has avanzado bastante. Ahora ya sí podemos entrar un poco. Sí, Pedro, digamos, por lo que se ha dicho, lo decía Miguel, o sea, que yo creo que la transformación del turismo, la exigencia, viene por distintos ángulos. Uno es la demanda, otro es la escasez de recursos. Pero también las comunidades locales congestionadas te piden también el cambio. Antes se ha hablado de turismofobia y efectivamente eso es un elemento creciente. Por tanto, también hay incentivos a cambiar, ¿no? Y luego, efectivamente, hay una literatura económica creciente que viene a decir que en nuestro país el peso, por ejemplo, del sector industrial tiene que ser mayor, porque de esa manera hacemos más competitivo el país. Claro, si el sector industrial es más grande, su peso quiere decir que otros tienen que tener menos peso, porque al final todo tiene que dar 100. Tiene que sumar 100 porcentualmente. Entonces, yo creo que efectivamente debemos tener todos muchos incentivos a tomarnos en serio efectivamente esta cuestión, ¿no? La cuestión de esa transformación. En ese sentido, conectándolo con lo que quería decir anteriormente, o sea, Paradores como faro del turismo, lo que trata justamente entre sus misiones es descongestionar y repartir los frutos del turismo en el conjunto del territorio. Lo que pretende también es hacer un turismo cultural de mayor valor añadido y ir introduciendo todas estas externalidades negativas, ¿no? Entre ellas es, en fin, el incremento del precio el turismo congestionado. Una de las consecuencias que tiene es el incremento del precio del alquiler, el incremento del alquiler o del precio de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata es justamente de tratar de hacer un turismo de mayor valor añadido. Puedes tener mayor valor añadido donde la cantidad también es más pequeña, ¿no? Pero bueno, yo creo que este tema, pues a mí me encanta, ¿no? El de la moda, ¿no? Digamos, del marketing, de ir de boquilla a la acción, porque haya muchas exigencias. Y termino ya. Los cambios regulatorios, inteligentes, evidentemente, o sea, es decir, cualquier regulación no es buena, pero al final, en nuestra compañía, lo que son incentivos. Son incentivos, porque hace unos años pues ibas por delante del sector, ibas por delante de la regulación, pero ahora va la regulación por delante de lo que tienes que hacer. Y eso, en definitiva, es un incentivo para que efectivamente se produzca ese cambio, ¿no? Decías, no sé si José querías decir algo, decías, Pedro... Sí, bueno, quería hacer una pequeña reflexión sobre... Mira, yo que represento un sector y estamos en una provincia de Andalucía
estaba reflexionando sobre el tema de la materialidad, ¿no? La materialidad es un concepto que yo he descubierto, bueno, no hace mucho, y para explicarlo aquí, sencillamente es la información que uno extrae, ¿no?, de su driver y para tomar decisiones sobre temas medioambientales. Y está la materialidad medioambiental y social, que es la que uno pregunta a sus clientes, a todo su entorno y le da información. Por ejemplo, en nuestra empresa, nuestros clientes tienen preocupación por la gestión de los plásticos, por poner un ejemplo. Pero después está la materialidad financiera, que es la materialidad que no es lo que yo causo, el impacto que yo causo en el entorno, sino las consecuencias que el entorno puede tener ya sobre mi negocio. Y claro, yo esto estaba pensando, digo, oye, es que esto tenemos que pasarlo al destino, ¿no? Porque es que ya está llamando a la puerta las consecuencias del entorno sobre los destinos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ya el reto del agua y tenemos el reto de las playas que están desapareciendo. Pero claro, y yo dentro de todos estos recursos de Europa y tal, veo, por ejemplo, el caso concreto de lo que está pasando con las playas aquí en Málaga, ¿no? Ahora mismo la administración pública tiene un conservadurismo y un radicalismo que yo diría un poco sectario en cuanto a no hacer absolutamente nada, por miedo, bueno, por trámites medioambientales y por miedo a consecuencias medioambientales que las puedo entender, Pero aquí en Málaga se recaudan 7 millones de euros, ¿vale? Y se ponen en las playas 300.000. Y no hay ningún departamento ni nadie que esté estudiando tecnología o investigación para recuperar ese recurso que es importante para tener la sostenibilidad financiera. Exactamente algo parecido ha pasado con el agua. Que viene el lobo, el lobo está aquí y no se han puesto los recursos. Pues claro, yo digo, hago una reflexión como destino, digo, oye, fijémonos también la administración en esa materialidad financiera en cuanto hay riesgos que afectan al destino y hay que meterle mano cuanto antes. Y no se ponen los recursos. Yo creo que la administración y la normativa europea va, pero oye, nos ha cogido aquí con el pie cambiado o con falta de sensibilidad por parte de la administración en este sentido. Ahí lo dejo. Miguel, tú eres administración, es cierto que Tour España se dedica a una labor completamente distinta, pero tanto por tus responsabilidades anteriores al frente de destinos como por tu relación diaria con los destinos, ¿qué te parece lo que dices? Yo en esto es que lo que creo al final es que el cambio climático y la emergencia climática y el uso de los recursos es algo que excede de las capacidades de la administración, de cualquier administración, ¿eh? Y que aquí es lo que yo creo que decía, a lo que se refería Concha, de la capacidad de adaptación que tenga el sector, tanto público como privado, ¿eh? Yo aquí no quito responsabilidades, tanto público como privado, para hacer frente a esos cambios que en algunos casos son cambios imparables. Que va a llover menos en España, ya puede hacer la administración lo que quiera, que va a llover menos en España. Que van a subir las temperaturas, ya puede hacer lo que quiera la Comisión Europea o quien sea, van a subir las temperaturas. Estamos en una fase de limitación de esos daños a nivel global. Con lo cual, lo relevante en un nivel, a nuestro nivel, que es micro comparado con el mundo, es cómo facilitamos que nuestro sector turístico público y privado sea el más adaptativo posible a las nuevas circunstancias. Y yo pongo ejemplos, producto turístico. Oye, yo hace poco estuve en Canarias y aquí en la otra isla de los que he visto que están por aquí, en Tenerife, y han creado un producto turístico exitosísimo de avistamiento de cetáceos entre la isla de Tenerife y la Gomera, en barcos propulsados por placas solares. Ese producto turístico no existía. No existía hace 5, 6, 7, 8 años. No existía la tecnología para propulsar el barco, el interés del turismo por los cetáceos pues a lo mejor era más limitado, lo que fuera. Pero ha habido varios empresarios que han hecho avistamiento de cetáceos en las Islas Canarias con barcos propulsados por energía renovable. Bueno, pues eso hizo una gran capacidad de adaptación para generar contenido competitivo, turísticamente hablando, que además tiene demanda y que es más sostenible. Esto es un ejemplito, pero que lo relevante aquí, yo creo, desde el punto de vista de la administración y lo importante es la capacidad que tengamos como destino para ser los primeros que nos adaptemos en los cambios. Yo pongo un ejemplo que te comentaba antes,
España inventó el buffet de desayunos. Esto fue el sector turístico español, los hoteleros españoles que inventaron el buffet de desayunos. Y en esa época nos dio una ventaja competitiva con nuestros competidores enorme, porque el cliente decía, ostras, esto es lo mejor. Tengo aquí para elegir todo lo que pueda comer, todo lo que quiera comer, además buenísimo todo, y nos dio una ventaja competitiva. Y ahora lo ha mencionado Concha en su presentación. El buffet de desayunos puede que sea una desventaja competitiva, porque estamos generando desde un punto de vista medioambiental desperdicio, y además es que los costes de mantener un buffet de desayunos puede que sean más altos que otras fórmulas que además son mejores para el cliente. De que la industria española innove en esto dependerá la competitividad de la industria española. Bueno, de hecho, ahora mismo, mira, Se lo he dejado. Precisamente hay una aplicación basada en la inteligencia artificial que con una cámara te mide los desperdicios y le dice al jefe de cocina. Hay dos botes, ¿no? Hay dos botes de basura. Uno donde sale toda la basura de la cocina y otro donde salen los restos de los clientes. En la cocina le dicen que los cortes no están bien hechos porque la cámara y el ordenador, el proceso, le dice que los cortes no están bien hechos, luego se puede ahorrar. Y con los clientes, oye, que hay determinados platos que no les encantan, ¿no? Entonces, esa información hace que sea mucho más eficiente. Yo creo que es fundamental la tecnología para los retos que tenemos por delante. De hecho, vamos a ver, digo, por contar nuestra experiencia, ¿no? Nosotros hemos pasado de hacer todo lo que podíamos con el tema de robots, luces, aislamiento, etcétera, etcétera, pero ya hemos llegado a un punto en que hemos dicho, oye, ¿qué es lo materialmente importante? Oye, pues los kilos de CO2 por cliente. Entonces, claro, con el alcance 1, que lo explico, el alcance 1 es lo que uno dentro de la empresa puede disminuir su huella de carbono, lo que está en las manos del empresario inmediata. Y el alcance 2 ya son proveedores como, por ejemplo, el tema de la energía, ¿no? Si en el alcance 2 tú compras energía verde, bajas los kilos de carbono por cliente de forma exponencial. Ahora aquí hay una gran oportunidad, esperemos que se consume en Andalucía, a pesar de los problemas también que hay paisajísticos y tal y cual, con la cantidad de campos solares que hay, de que podamos hacer acuerdos las empresas con productores de energía para que nuestra huella de carbono baje radicalmente. Yo, fíjate, conectando con lo que se decía, administración pública, alcance 1, bueno, España ha apostado estratégicamente por el turismo desde mi punto de vista, ¿no? España es uno de los países que más ha invertido en infraestructura de transporte de todas las economías desarrolladas, con diferencia, si lo medimos en términos cuantitativos, per cápita... Pero todavía nos cuesta subirnos en el autobús, ¿eh? Bien, entonces, quiero decir con esto que ha apostado estratégicamente por el turismo y ha invertido muchísimo dinero, digamos, de tal manera que incluso de cada billete de tren, 3/4 partes es financiación pública, el caso del tren. No hablamos de la carretera, que prácticamente es gratis, ¿no?, en el conjunto del Estado. Entonces, quiero decir con esto que ha apostado estratégicamente, que ha apostado la Administración por el turismo. Ahora bien, como tú decías, en el caso de Paradores, entre el 19 y el 22 hemos reducido la huella de carbono un 16%, a pesar de tener más ocupación, pero en el alcance 1 y en el alcance 2. Porque decía Concha que el transporte en el turismo representaba en torno al 50%, yo he visto métricas de incluso el 70%, ¿no? El 70%, el 75%. Es decir, que el turismo en el alcance 3, que es lo que no depende de él, pues depende de terceros. En el alcance 3 para mí ¿dónde está el problema? Bueno, pero entonces, fíjate, nosotros, por ejemplo, tenemos los 12 paradores más importantes, están cerca de una estación de tren. Menos de 20 kilómetros. Entonces, nosotros estamos cerrando un acuerdo con Renfe de tal manera que podemos meter la movilidad en la reducción de la huella. Bueno, yo creo que la revolución tecnológica que está, digamos, en marcha, que es el coche eléctrico, va a suponer una revolución importante desde el punto de vista de la reducción de la huella, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por conectar todo, la Administración yo creo que ha jugado un gran papel y ahora, efectivamente, nosotros tenemos que pensar no solo en la sostenibilidad desde el punto de vista de crear un producto, sino en la sostenibilidad a lo largo de todo el viaje del turista. Y finalmente,
antes se ha hablado, porque luego está también Javier Gándara en la mesa redonda. O sea, efectivamente, uno de los problemas que tiene la gobernanza de la sostenibilidad en el mundo es la gobernanza de la globalización. Este es un gran problema. Es decir, que, y sobre todo el mundo en el que estamos, después de lo que está pasando, con una polarización clara geoestratégica, es mucho más complicado. Entonces te encuentras con acuerdos comerciales regionales, pero no globales. Bien, a mí, digamos, hay un punto ahí que la gente que digamos, dice que está a favor de la sostenibilidad, pero solo con la boca pequeña, es un gran argumento para escaparse y para que la transformación llegue, pero lentamente. Porque como resulta que efectivamente, ¿qué pasa con los turcos? ¿Qué pasa con Marruecos? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que evidentemente la Comisión Europea tiene que buscar acuerdos mucho más allá, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que ahí el tema es la gradualidad, pero hay muchas razones que tienen que ver con la demanda, que tienen que ver con nuestros propios ciudadanos en cuanto a que tenemos que ir dando pasos hacia adelante. O sea, que la no gobernanza de la sostenibilidad en el mundo no puede ser una manera para escaparnos de lo que hay que hacer, ¿no? Este es un poco mi punto. Insisto, que si no hay esos acuerdos comerciales tenemos que ir gradualmente aplicando y entendiendo que al final lo importante es el valor añadido y no tanto la cantidad. Es decir, al final el PIB es valor añadido de sectores, no de cantidades de sectores, ¿no? José, has puesto antes el dedo en la llaga cuando hablabas un poco de bueno, llamémosle colaboración público-privada, ¿vale? Es imprescindible totalmente la colaboración público-privada solo por una cuestión de capacidad de incidir en el destino. Ya no hablemos si lo escalamos a global, ¿no? ¿Qué es lo que la iniciativa privada, que es lo que representas tú hoy aquí, José, qué es lo que la iniciativa privada echa más de menos? Rapidez, presupuesto, conocimiento, todo junto. Bueno, voy a empezar por el supertapón en medio ambiente. Vamos a ver, no se vaya a ver aquí. Desde el punto de vista administrativo, en cualquier procedimiento administrativo de licencia, incluso para hacer un huerto solar, no digamos para hacer un dique que pare la energía de la ola y que después se pueda construir una playa, años. O sea, eso es un tapón, pero es alucinante. Es que yo no lo entiendo. De hecho, aquí en Andalucía se intentó solucionar el problema, o se está intentando, supongo, solucionar el problema, repartiendo, dando más competencias a las provincias para que tengan más autonomía. Pero es un auténtico... O sea, el acervo legislativo medioambiental que se ha creado en Europa, que me parece fantástico, ¿vale? Pero que, como decía un abogado el otro día, dice, el problema no son las leyes, el problema es que no hay funcionarios suficientes para aplicarlas. No hay funcionarios suficientes para aplicarlas. Y esto en la iniciativa privada nos para mucho. Nosotros no compramos ni invertimos nada hasta que no tengamos la licencia de obra. Así, en ese plan estamos, porque es que te salen los enanos de cualquier sitio, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas para la iniciativa privada. Y después, desde tu punto de vista, la rapidez primero. Sí, totalmente. Y después a mí me gusta mucho cómo se llama el patronato de turismo. Se llama Turismo y Planificación Costa del Sol. De hecho, tenemos un órgano que es pionero en la cogobernanza y hacemos muchas cosas juntas. De hecho, por ejemplo, hemos organizado una mesa sobre las playas. Ellos nos han ayudado, hemos traído gente de fuera para reflexionar. Y es un ejemplo, la verdad, lo que tenemos aquí en Málaga. Y además me gusta mucho el nombre porque, si os fijáis, se llama Turismo y Planificación Costa del Sol. Es que la planificación en los destinos es ya casi más importante que la promoción, porque si no planificamos no podemos tener ese destino sostenible que deseamos, es imposible. Esta mañana estábamos hablando unos pocos ahí de que la falta de agua impide el crecimiento de las ciudades, eso la gente no lo sabe. Si no hay agua no pueden crecer las ciudades, ¿vale? O sea, no hay capacidad hídrica para crecer las ciudades. Pues claro, o sea, imaginaros la importancia que coge la planificación de los temas medioambientales para que esto sea sostenible económicamente. Eso es un concepto que creo que ha sido Miguel o Concha cuando ha dicho la circularidad.
al final es la circularidad, porque sin una cosa no está la otra y así sucesivamente, ¿no? Por salirnos un poco de este área y entrar en una que creo que también es importante, porque de alguna forma la habéis tocado los tres, cuando hablamos de, creo que has dicho tú, Pedro, está la visión de nosotros como producto, pero también está la visión de los mercados. Tengo aquí dos noticias que hemos publicado en los últimos tiempos y una incide precisamente en lo que decías tú, Pedro, justo ahora mismo. He hecho un pantallazo antes. Es un estudio de Expedia, ¿vale? Bueno, te voy a decir primero el de Booking. El de Booking dice que el 71% de los turistas, 71% de los turistas, Miguel, quiere viajar de manera más sostenible en los próximos 12 meses. Al final es una declaración. ¿Tú quieres viajar más sosteniblemente? A mí lo que me sorprende es ese 29% que ha dicho que no, pero bueno. El 39% de los turistas en España se hospedó en un alojamiento sostenible en 2021 y en 2023 el 73% tiene intención de hacerlo de nuevo. Esto es un estudio hecho en 30.000 viajeros de 32 países. Quiero decir, hay datos detrás. Os lo doy un poco para vuestra visión. Pero cuando esto lo llevas al negocio, que al final has hablado tú, Miguel, has hablado Concha también, y Ginés, has cerrado diciendo, si no es sostenible económicamente el negocio, esto se nos va a ir abajo. La pregunta es, ¿el cliente sostenible quiere pagar un poquito más por eso? Un estudio de Expedia y Wakefield dice, en tendencia de 2022, un 59% está dispuesto a pagar más para que su viaje sea sostenible. Un 59%. ¿Vosotros os lo creéis realmente? Porque esto otra vez vuelve a ser un sí o un no. ¿Usted pagaría más? Mira, yo te voy a poner... ¿Tú lo ves con tus clientes? Te voy a hacer una reflexión y me voy a basar en una cosa muy interesante que yo leí hace tiempo. A mí me dio muy fuerte por los temas de sostenibilidad y me leí el libro este de Daniel Goleman, el de inteligencia emocional, tiene un libro que se llama La inteligencia económica. Entonces, él cree firmemente en ese libro de la asimetría de los mercados. Es decir, que en la medida que los consumidores conozcamos más sobre las empresas, podremos elegir mejor. Y entonces había una empresa en California que dentro de los índices de sostenibilidad tenía el ambiente laboral. Es decir, tú podías saber el ambiente laboral que había en cada producto que te metías dentro de la web y lo sabías. Entonces ponían el ejemplo de los potitos, los potitos para alimentar a los bebés. Y claro, ahí es que barría el ambiente laboral. Porque claro, las madres pensaban con buen criterio que un tío enfadado no va a hacer un potito en condiciones, ¿no? Entonces, pues, en vigilancia de sus niños elegían esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos, yo creo que estamos hay que abrir un poco la mirada, porque claro, índice de sostenibilidad. Pero cuando uno está mirando el hotel, hay un índice en el cual nos fijamos todos, que es el de satisfacción del cliente. Y ese índice de satisfacción del cliente tiene mucho que ver con el índice de satisfacción de los empleados, ¿vale? Entonces, en la medida en que y eso es ser sostenible, porque si yo tengo a mis empleados contentos, soy el campeón de lo sostenible, porque seguro que también estoy cuidando el entorno y el gobierno también está feliz porque entra en ingresos. Entonces, en la medida en que yo hago esa vinculación y en que tú apuestas por los temas sostenibles, siempre vas a acabar en los recursos humanos te van a llegar a subir la satisfacción del cliente y al final vas a atraer a más gente. O sea que es verdad que siendo más sostenible uno recoge más ingresos. Por esa obviedad. Sí, yo, en relación a lo que dices, efectivamente la pregunta a hacer, la que tú has hecho, es ¿están dispuestos a pagar más? Yo, fíjate, creo que no debería preocuparnos mucho esa cuestión en el medio plazo, no en la coyuntura, no en la gestión de la coyuntura, en la gestión del medio plazo. Creo que el turismo tiene vectores hacia adelante seculares de futuro muy positivos. O sea, hay unas tendencias seculares muy positivas en cuanto a cantidad y a cliente de alto valor añadido o alta rentabilidad. Es decir, el crecimiento de la clase media en Asia, por ejemplo, el envejecimiento de la población, el que lo comentamos Javier y yo en el taxi cuando veníamos del AVE, ¿no? El que ha cambiado en la pirámide de bienes básicos, se ha incluido de manera creciente el turismo. O sea, hay turistas de valor añadido en el mundo que podemos captar y que estarían dispuestos a pagar más
por un turismo no tanto de cantidad, como decía Miguel, sino de calidad, que haga que el peso en el turismo español siga siendo el que es, gracias a eso, no tanto a la cantidad, y que consigamos reducir la huella y que también en las comunidades locales nuestros conciudadanos estén de acuerdo con el turismo y con el crecimiento turístico. Entonces, yo creo que no tenemos que preocuparnos a medio plazo porque secularmente hay tendencias positivas y además a medio plazo hay clientes de alta rentabilidad. Eso, Miguel, que analizáis todos los mercados emisores para España, lo sabes. Yo en eso, es que yo creo que es un error decirle al cliente que para ser sostenible tiene que tener una peor experiencia y pagar más. Es que creo que eso es un error y nunca va a ser un éxito. Y cualquier empresa o destino que apueste por menos confort y más precio va a fracasar, sea sostenible o no sea sostenible. Y que precisamente, y aquí está, y entra en juego la tecnología, y lo decía antes Pepe, lo que entra de la tecnología es que, y es la revolución tecnológica de los últimos 40 años, que hemos hecho las cosas mejor, a menos precio y con mayor confort. Y la revolución sostenible no tiene por qué cambiar ese paradigma. Es decir, que un hotel se haga más eficiente energéticamente hablando o consuma energías verdes, querrá decir que va a reducir su factura energética y que además pues, va a ser más sostenible y que además va a poder mantener el confort térmico de su instalación mejor, en el medio y largo plazo, no lo digamos para... Entonces, yo creo que se equivocará la empresa y el destino que apueste por, es que yo voy a ser sostenible y eso significa que usted va a tener una peor experiencia y va a tener un mayor precio. No, no, no. Usted va a tener una mejor experiencia y va a tener el precio más competitivo posible. Para eso hay que generar innovación y en eso España yo creo que ha hecho un esfuerzo y que tiene muchas empresas, pero tiene que hacer un esfuerzo en el sector turístico, no solamente en tener los buenos hoteles y buenos no sé qué, sino en tener las mejores empresas de tecnología aplicada al turismo posible que permitan hacer las operaciones de turismo más eficientes desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de la experiencia del visitante. Y eso es, para mí, importantísimo. Los clientes, yo me acuerdo que decían, claro, es que el cliente no está dispuesto a pagar más porque, no sé qué aerolínea, Javier lo sabrá, hizo en su página web, cuando comprabas el billete, pues si querías podías pagar un poquito más para compensar, un euro más para compensar. Pues nadie pagaba, pues evidentemente que nadie paga, evidentemente. Pero si tú le das elegir a esa persona entre la misma compañía, al mismo destino, una es más eficiente en materia de sostenibilidad o de cualquier otro, o social o económica, y la otra no, ya te digo yo que la gente va a elegir la que es más responsable. O sea, lo que pasa es que hay, Miguel, yo lo noto en mi compañía, ¿no? Yo supongo que hay muchos empresarios. Es decir, claro, si hablamos del largo plazo, bueno, la revolución puede ahorrar costes, pero en el medio plazo, secularmente también, lo que vamos a tener como consecuencia del envejecimiento de la población y la disminución de la población activa, va a haber un incremento, digamos, en los costes laborales, y eso no tiene por qué ser malo, sino bueno. Si internalizamos todas las externalidades negativas, eso es más costes. O sea, si en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, al final, la manera de internalizar es vía impuestos. Pero eso es ceteris paribus para todos los sectores. Claro, yo quiero decir que entonces, lo que no puede ser es que el turismo consuma más renta disponible de lo que solía por el mismo nivel de confort o por peor nivel de confort. De renta disponible, si tú ganas más, pues pagarás más por las mismas cosas porque hay un proceso inflacionista, lo que sea. Lo que quiero decir es que, como máxima, España tiene que tratar de que la experiencia turística de nuestros visitantes sea cada vez mejor y que el coste esté en línea con los costes de productos comparables en otros destinos. Si no mejores. Y después yo creo que hace falta mucha información, porque hay muchos conceptos visuales que confunden a la gente, ¿no? Por ejemplo, un glamping, salvo que sea inconfortable, emite mucho más CO2 por persona. Un coche eléctrico en Baleares, si la electricidad viene de combustibles fósiles, emite mucho más CO2. Entonces, claro, hay un greenwashing público que también hay que quitarlo de encima.
Porque es una ironía, pero un hotel, un bloque de hotel es más eficiente energéticamente que un hotel esparcido por ahí. Esas cosas que son cambios culturales que habrá que hacer. Eso incide con uno de los temas que quería comentaros. Nos quedan 6 minutos para terminar y hay 2 cuestiones que me parecían importantes. Pepe, esta que dices tú precisamente, los estándares. Hay un informe de McKinsey que tenía 2 conclusiones. Una es la importancia de la colaboración público-privada, que ya lo has dicho, y otra es precisamente los estándares, que también lo has dicho tú. Esos estándares que al final acaben llegando de alguna forma al cliente. Es verdad que lo que ha pasado en sostenibilidad es que todo ha ido muy rápido. Creo que en muy poco tiempo hemos pasado de escucharlo a tener que aplicarlo de forma radical. Entonces, todo requiere un tiempo, pero que eso, ya no al empresario, sino al cliente final, a la sociedad, incluso al usuario, acabe llegando de una forma tan atomizada como llega ahora. ¿Por qué un hotel es más sostenible que otro si no tiene una categorización ni un estándar que te diga, pues, tiene en cuenta el desperdicio alimentario, tiene en cuenta la energía, los estándares? Pues vamos a ver, para los al final aquí de lo que se trata es de descarbonizar, ¿no? De lo que se trata, ¿no? O sea, es el efecto invernadero. Eso es una de las métricas, descarbonizar es una, pero el consumo vaya, de agua puede ser otra. Yo creo que esa es una que debe primar, ¿no? Que son los kilos por cliente, que yo sé que habrá empresas que les va a costar mucho precisamente por su tamaño, pero es que eso es así, es que ¿qué vamos a hacerle? Es que eso es así, es que, no, que eso es así. De hecho, nosotros después de evolucionar mucho, al final nuestro Consejo de Administración ha dicho, oye, kilos por cliente, porque esto se puede medir, es universal, nos podemos comparar con otros. De hecho, las emisiones en los objetivos de la Unión Europea va por kilo y va por CO2, o sea, eso es lo que tenemos. Hombre, después se pueden hacer muchas cosas, sí, el tema, por ejemplo, de los residuos, pues yo creo firmemente en la economía circular. De hecho, nosotros en Baleares, que tenemos un hotel, hemos aplicado todas esas normas, eso se extenderá por todos lados. Hay algunas cosas que nos parecen irracionales, no lo voy a comentar aquí, pero bueno, pero que por ahí van los tiros, pero sin duda lo que no se puede medir no se puede gestionar y siempre en estos foros muchas veces acabamos diciendo, oye, vamos a buscar un sistema de medición universal por el cual todos nos podemos comparar. Yo creo que el kilo por metro, bueno, después está el ambiente laboral, que si best places to work, o sea, hay muchas certificaciones, que si la conciliación, que si para arriba, o sea, pero esas certificaciones no llegan al usuario, al cliente final. Termináis yo con esta intervención porque quedan 3 minutos y medio. También me alegro que saquemos este tema. Hoy creo que soy 17, ayer en el comité, hoy en la Asamblea General de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, que se está celebrando en Samarcanda, se ha aprobado un marco estadístico para la medición de la sostenibilidad en turismo. Que esto es un hito como cuando se hizo el hito de que las estadísticas de turismo internacional fuesen iguales en todos los países y que no contásemos unos churros y otras merinas, sino que lo que se ha creado y lo que se ha aprobado hoy, que ahora pasa a Naciones Unidas para que se apruebe globalmente por Naciones Unidas, es un estándar internacional para la medición de la sostenibilidad en turismo, que es muy relevante. Esto es lo que va a dar es que los estados, los países y las empresas van a poder decir, bueno, en esto que son las métricas que definen la sostenibilidad en turismo y en la que estamos todos de acuerdo, van a ser comparables lo que está haciendo España, Andalucía o Mallorca con lo que está haciendo Italia, Marruecos o Grecia. Y creo que esto es muy importante, como digo, se aprobó ayer en el comité, se aprueba hoy en la Asamblea General y sí que nos va a dar ese marco estándar a nivel global, porque es una metodología Naciones Unidas, para medir, igual que la balanza de pagos de turismo, igual que la medición de turismo internacional, nos va a dar la posibilidad de a todos compararnos con el de al lado. Pues esa es la noticia del día de hoy. Me parece de verdad importantísimo para todo lo que estamos hablando, porque tú lo has dicho y se ha dicho lo que lo has dicho tú, Pepe, lo que no se mide y desde luego lo que no puedes comparar, no lo puedes mejorar. Nos quedan 2 minutos, uno para Pedro y otro para Pepe. No, yo creo que al final, lo que contaba Miguel, lo que tú también decías y preguntabas, es al final necesitamos incentivos. O sea que yo creo que es inteligente apostar por la sostenibilidad, porque efectivamente lo vamos a notar, pero inevitablemente necesitamos incentivos para que los cambios y las transformaciones se produzcan, ¿no? Entonces, los incentivos pueden venir por muchas vías. Una es medir y poder comparar. Y entonces el cliente puede seleccionar y
decidir. Otra son las regulaciones, son las subvenciones, en fin, sistemas distintos para que efectivamente se produzca la transformación. Incentivos tanto internos en la propia empresa para la mejora como externos vía fiscal o... Claro, porque de manera voluntaria, oye, en fin, pues sí. Bueno, pero- o eres competitivo también por sostenibilidad o estás fuera. Efectivamente. Pepe, termina. No, como he dicho Ginés antes, la sostenibilidad es inexorable, ¿no? O sea, el que no se lo crea que se vaya de aquí porque eso está clarísimo, ¿no? Donde tenemos los retos es en la inteligencia para aplicar todas estas normativas, en la agilidad de la administración, en la colaboración público-privada, en más tecnología y menos ideología, ¿no? Yo eso lo he hecho mucho de menos, ¿no? Solucionemos los problemas con la tecnología y no con la ideología, porque la ideología lo que es la parálisis por la inanición, no se hace nada. Yo veo otros países de Europa que con problemas parecidos hacen otras cosas y digo, estos están en Europa y hacen esto, y nosotros ¿por qué? Entonces, eso es importante y ahí tenemos que trabajar mucho la sociedad civil en convencer a los políticos de que sean más, de que piensen más en la tecnología y resten un poquito de ideología. Miguel, Yo solo que me permitiese es hacer una publicidad de mi libro, De tu y negocio. es que precisamente nosotros tenemos el año que viene, la semana que viene, en San Sebastián, la tercera convención de Tour España, que precisamente va a girar, y la temática de esta convención va a ser la sostenibilidad. Así que continuaremos el debate que hemos iniciado aquí, lo continuaremos en San Sebastián. Muchas gracias, Miguel, Pepe y Pedro. Ha sido un placer escucharos. Gracias a vosotros. Nada.